arrancar voy a hacer un retroceso. Vamos a hacer un recuerdo un poquito de lo que estuvimos trabajando. En el capítulo 5, el capítulo anterior, si ustedes van a Efesios, busquen en la Biblia, quiero sentir las pocas hojas que hay. A ver, levante su celular, abran la parte de eso, lo de los celulares van más rápido, dicen, pero hay una hermana que ya lo encontró, así que le ganó. O sea, viene de chiquita de la escuela dominical, por eso le encontró rápido. Entonces, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Un versículo muy mal interpretado, con muchas complicaciones, porque Pablo usa una ilustración en forma inversa. Pablo es medio complicado, igual que el pastor acá. Okay. O sea, la cuestión es lo siguiente. Me encanta como lo dice Pedro, dice, hay muchas cosas que Pablo dice que a veces son difíciles de entender y algunos tuercen no la entienden. Porque usaban ejemplos como este. Va a usar la ilustración del borracho en forma inversa. O sea, ¿cómo tiene que dar la vuelta? Vamos de vuelta al versículo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, en la bebida te emborrachas y pierdes el control. Entonces, vamos a usar esta ilustración, dice Pablo. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Este concepto de ser lleno ya lo estuvimos mencionando y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante. Porque tiene que ver con el control. La palabra ser lleno tiene que ver con la palabra control, como quien controla una nave. O sea, el viento que impulsa una vela, el viento que va constantemente impulsando ese barco y ese barco se traslada, es impulsado. No es una llenura de que lleno el vaso y hasta ahí llegamos, no. Lleno el tanque. Sino es el concepto de control, ser controlados por el Espíritu Santo. En contraposición, o sea, el vino te controla, el borracho, ¿quién le controla? El vino. O sea, ¿quién te controla? Ese es el tema. Entonces, si hablamos con respecto al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo habita en el creyente, es quien debe controlar constantemente nuestra vida. Entonces, todo el concepto que viene desarrollando y va a desarrollar ya al final de la carta, Pablo nos está diciendo que debemos ser controlados constantemente por el Espíritu Santo, todo el tiempo. Ahora, lo que voy a mencionar más adelante puede llevarse a cabo o hacerse o poder decir, bueno, ¿cómo logro esto? Bueno, por la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Sin haber tenido esto en claro, cuando Pablo va mencionando todo lo que va a estar mencionando y lo que nosotros tenemos, no podemos llevarlo a cabo sin el control, el dominio pleno del Espíritu Santo en el creyente. Así que si tú estás teniendo problemas en esta área y en las áreas que es el hogar, del trabajo y de la lucha espiritual que tenemos, es necesario que arregles tus cuentas con el Señor, le pidas perdón por tus pecados y Él venga a morar en tu vida. Y el sello de la presencia de Dios y de que eres salvo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que a partir de ahí, el hombre puede llegar a vivir la vida como Dios pide que vivamos. Controlado por el Espíritu Santo. De lo que el hombre se llena es lo que controla su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo con respecto a esta ilustración que la da vueltas. Y no quiere decir que uno lleno del Espíritu Santo parece un borracho, sino que la clave acá es control. ¿Quién controla tu vida? Debemos establecer principios de ética, de práctica
de vida cristiana es la presencia del poder del Espíritu Santo. Para poder andar, para poder transitar, la práctica de la vida cristiana tiene que ver con el accionar del poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quién controla tu vida? Entonces, si hay plenitud del Espíritu Santo, vas a poder vivir la vida cristiana, y las áreas que ahora vamos a estar viendo, vamos a ver en las áreas del hogar, del trabajo, de la vida espiritual, va a ser ejercitado el control del Espíritu Santo. Entonces, dentro de estos temas, tenemos que ver cómo el Espíritu Santo me ayuda a vivir o transitar en este mundo. Que Dios no nos sacó de este sistema, sino que estamos en este sistema que está bajo el maligno. Y los días cada vez se vuelven peores, porque el hombre se ha vuelto cada vez más influenciado o maligno, controlado por aquel que es el enemigo de las almas. Ahora, vamos a ver algunas áreas que Pablo viene tirando, y necesariamente tenemos que agarrarla desde el capítulo 5, porque al final, como Pablo se le termina el tiempo y empieza a tirar todo junto, y en pocos versículos tira temas muy, muy importantes. Pero vamos a pedir la guía del Señor y vamos a orar y decir que el Señor sea poniendo en nosotros estos principios de vida cristiana, que nos ayude a potenciar obedecer a la palabra de Dios y a su guía y a su dirección. Acompáñenme en oración. Señor y Padre Celestial, en esta mañana ponemos delante de tu presencia nuestras vidas, Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestros hogares, Señor, nuestro trabajo, nuestra vida en general, Señor, y ayudándonos, Señor, a vivir una vida que te agrada a ti. Queremos vivir la plenitud de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Señor, que tú afectes nuestros hogares, que afectes nuestro entorno de trabajo, Señor, donde nos movilizamos, Señor, y sabiendo de que esto es una lucha espiritual y que lo terrenal es circunstancial, Señor, pero estamos aquí, tú no nos has sacado de aquí. Te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a comprender y a fortalecer nuestra vida en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, que podamos tener control, dominio propio, que podamos reflejar, Señor, tu presencia en nosotros. Ayúdanos a fortalecer estas áreas tan importantes que nos exhorta el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios. Oramos poniéndote en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, la primera área que vemos que es afectada es en la relación de la vida del hogar. Y en realidad esto ya viene del capítulo 5, versículo 22. Si usted mira un poquito para atrás, o sea, lo que estuvimos, el pastor terminaba ya al final y quería atacar el tema, pero ya se le había terminado el tiempo y tenía ganas de seguir. Yo lo vi con ganas ya de explicar todos estos versículos yo también, pero voy a pasarlo rapidito en algunos aspectos, porque del versículo 22 al versículo 33 del capítulo 5 tenemos que él viene tratando con la familia, las casadas, los maridos, ya está dando directrices a la unidad básica, al matrimonio. Y cuando se hacen talleres de matrimonio o se habla de matrimonio, se habla de esto, pero es la unidad básica de la familia. ¿Comienza dónde? El matrimonio, un hombre y una mujer. Y entonces ahí está la célula básica, donde comienza todo. Si Satanás puede destruir la base, entonces tenemos un problema con toda la estructura. Si vos te pones a pensar, hoy en día la familia ha sido afectada tremendamente. Entonces, Satanás sabe dónde atacar.
Porque si tenemos problemas en el matrimonio, por supuesto. Si Satanás se encarga de que esto suceda, que haya pleitos, que haya disensiones, que no entendamos los roles que estamos jugando, se confunde en lo que nosotros debemos hacer como varón, como mujer, como esposo, como esposa. Y él, terminando el capítulo, él va cerrando y dice por esto, el versículo 31 al final, por esto, todo lo anterior dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando de unidad. Y esto lo compara también con la iglesia. Y lo va traspolando, llevando a decir, mira, la unidad que hay en un matrimonio es como Cristo y el creyente, Cristo y la iglesia la novia, la esposa de Cristo. Y está hablando de esa unidad como la que hay en el Padre y el Hijo, el cual así debemos ser. Y esa es la unidad que nosotros tenemos que tener con el Espíritu Santo. Vos no podés dividir al Espíritu Santo, vos no podés decir ahora Espíritu Santo, no, quédate un costadito que voy a pecar un rato. En realidad vos tenés que respetar la obra del Espíritu Santo. Si tú pecas, no estás respetando la presencia del Espíritu Santo, el Dios vivo en tu persona. Entonces, cuanto más debes acercarte a Dios arrepentido y como David, reconociendo tus rebeliones delante de Él y arreglando tus cuentas con Él en la confesión. Decir lo mismo que Dios dice con respecto a algo. Y llega al capítulo 6. Ahora recién empezamos. Versículo 1 hasta el 4 le toca a los hijos. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque Él es justo. A ver, levante la mano los que son hijos. A ver si los tengo despiertos, creo que todos somos hijos. Eso esperaba, que si había alguno durmiendo estaba pensando, soy hijo todavía. Todos hemos sido hijos, ¿verdad? Ahora, está hablando de esos hijos que comienzan a vivir y llegan hasta la madurez. Pero él amplía y empieza a especificar con hijos bajo autoridad. ¿Y hasta cuándo es el concepto de autoridad? Bueno, no tiene que ver con la edad o cumplir 18 años. Mientras esté bajo el techo de la casa de los padres, está bajo autoridad de los padres. Entonces, el concepto de hijos acá es hijos bajo autoridad. A ver, todos cumplimos función de hijos. Ahora, ¿cuál es tu relación con tus padres? Voy a decir, bueno, conocer a mi papá. Bueno, acá no es el problema de cómo sean tus padres, sino es tu papel como hijo. Entonces, ese hijo debe ser obediente, obedecer en una actitud espiritual. Se está hablando a hijos creyentes, hijos que tienen la presencia del Espíritu Santo en su vida y por lo tanto deben ejercer ese control en la vida diaria, aún estando bajo autoridad. Y qué lindo es cuando este hijo obedece en el Señor. O sea, por medio del poder del Señor, para servir al Señor, para orar en el Señor. Cuando nuestros hijos toman decisión por Cristo y ven la presencia del Señor en su vida, vos ves la ayuda que es para la crianza, para el hecho de lo que es responsabilidad de los padres. Porque el Espíritu Santo le lleva a tener una actitud espiritual, un sentido de obediencia hacia el Señor a través de la obediencia hacia los padres. Mientras sos hijo bajo autoridad de los padres, le debes obediencia. Ahora,
hay algo que dice en el versículo, dice, porque esto es justo. O sea, el comportamiento correcto procede de acuerdo a lo que Dios ha marcado, en la justicia de Dios. Así es como Dios lo diseñó. No fuimos diseñados para nacer y dejarlos botados o que te críe un televisor o una tablet. No hemos sido diseñados así. Hemos sido diseñados para tener padres y que el padre cumpla la función. Y entonces esto de tener hijos obedientes tiene que ver con padres cumpliendo la función que deben cumplir. Ahora, ¿cuánto ha suplido la iglesia la falta de padres obedientes al Señor? Agradezco al Señor por la iglesia que me acogió desde mi niñez, porque muchos sin ser padres y madres me agarraron de hijo. Y al muchacho malcriado por todos lados le salen padres. Y la idea es que esta justicia de Dios, hacer lo correcto, esto es lo justo, esto es lo correcto, esto es lo que debe ser, así debe ser. Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice algo interesante con respecto a los hijos. Guarda, hijo mío, y está hablando, dándole consejo a la sabiduría, al mandamiento de tus padres, y no dejes la enseñanza de tu madre. La obedecerás a los padres, y una de las expresiones de práctica de justicia tiene que ver con no desechar el consejo de tus padres. Cuando ya llega a cierta edad, lo que uno quiere hacer es hacer lo que uno quiere, no lo que el padre está determinando que haga. Entonces, la expresión de práctica de justicia tiene que ver cómo vos, hijo mío, vas a obedecer a tus padres. Así que, versículo 2, ahí vamos. A ver todo, versículo 2, Efesios capítulo 2, vamos a buscar en las Biblias. Dice, honra a tu padre, quiero escucharles, y a madre, que es el primer mandamiento. Bueno, esto lo discuten algunos, hay un mandamiento, pero es general, no es un mandamiento específico. En este caso sí es específico, y revela el concepto de autoridad y una actitud de acción del hijo. ¿Ok? Entonces, este concepto de honrar para que tus días se alarguen sobre la tierra, dice. Así que los que ya somos viejitos, o sea, posiblemente llevamos honra a nuestros padres. La idea es, ¿cómo llevas honra? Honor. O sea, ahí va, el hijo de don Rosales. O dice, uy, mira vos, y el hijo de don Rosales, mira cómo anda, mira, deshonra a la familia, deshonra a la casa. O sea, la idea de poner en alto la honra. Hay sociedades que exaltan mucho la honra. Y hay un misionero que nos contaba que decía, miren, se estaba comportando mal, estás deshonrando a la familia. Y los muchachos habían encontrado esa forma de... Él no sabía cómo decirle que estaban teniendo un mal comportamiento. Y se estaban burlando del misionero. Y en esa cultura... no me estoy acordando exactamente de dónde venía, la honra o la deshonra a la familia es palabras mayores. Entonces dice, voy a hablar con tus padres porque estás deshonrando a tu familia. No, señor, no. Y ahí se dio cuenta el concepto. Y otra de las cosas era cuando compraba algo y el mercadero, la persona que le vendía cosas podridas, malas. Y dice, usted me ha deshonrado, mi señora está... diciendo de que usted me está dando cosas malas, me ha deshonrado en mi casa. Entonces le empezó a vender cosas mejores porque él estaba siendo deshonrado en su casa. Entonces en esa cultura la honra tenía que ver con
tener honor o hacer bien las cosas. Usted no tiene a su padre presente, quizás, pero puede todavía llevar honra a su padre y decir, qué bueno, mira lo que ha hecho el hijo de fulano de tal. Cómo es exaltado, qué lindo es tener un hijo como él. Cómo me gustaría a mí tener el hijo que de fulano de tal. Y el padre o la madre es honrado en este sentido. Es una promesa más específica, ¿se dan cuenta? La otra era general. Pero de todas maneras, Pablo lo menciona así como al azar, tira, dice, o sea, honra a tu padre y a tu madre. O sea, como un consejo, pero con una promesa, ¿sabes qué? Te va a ir bien. El concepto de ponerte bajo el autocontrol de obedecer, honrar o hacer lo honorable delante del Señor. Va a llevar honor a tu familia. Y como hijos de Dios debemos traer honor al nombre del Señor. Somos hijos de Dios. O sea, reflejamos la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Ahora, si bien es un sentido de poner en alto a otro, sean nuestros padres terrenales en la casa, querido hijo, o lo que tiene que ver espiritualmente, colocarse bajo autoridad, autocolocarse bajo autoridad de la palabra de Dios, te va a ir bien, vas a recibir honor, honra en el Señor. Ahora, el versículo 3 dice algo interesante, mira lo que dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien. O sea, si cumples esto, si tú tomas esta acción y tiene que ver con accionar en el poder del Espíritu Santo, con la fuerza que Dios me da, con la dinamita que es el Evangelio obrando en mi vida. Ese poder de la presencia del Señor me va a llevar a realmente a hacer el bien y que me vaya bien. Si no sé por qué no me va bien en la vida. Bueno, es que tienes que ajustar tu vida a los principios de la palabra de Dios. A veces dice, bueno, hace esto y van a hacer las cosas como si fuera una promesa que sale de la Biblia y son principios a aplicar en la Biblia. De la Biblia hacia la vida práctica. No es que como, pum, voy alabo, ofrendo, entonces por lo tanto me va a venir esto. No es así, es un principio de vida. Por lo tanto, por hacer las cosas que Dios nos pide, el diseño de Dios te va a ir bien, todo te va a llevar a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que en Él se ajustan, están ahí, o sea, tiene que ver con hacer las cosas como el Señor ha diseñado. Versículo 4, y a vosotros padres, ahí le pegan los padres. O sea, a ver, levanten la mano que son padres. Bueno, está bien. Hijos somos todos, padres no todos. No provoquéis a ir a vuestros hijos. A ver, ¿cómo es esto? Sino criando en disciplina y amonestación del Señor. Esto se usa también en Colosenses. En Colosenses mencionado, Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, tiene que ver con desalentar a los hijos. ¿Y en qué sentido? Con el trato, la forma de tratar a los hijos. Entonces, es poner a una persona fuera de sí. O sea, estás poniendo a tu hijo fuera de sí. Sin una salida, sin un punto de salida, lo acorralas. Y entonces termina reaccionando con ira. Bueno, voy a decir, no, pero mi hijo no es así. Bueno, de pronto se achica, pero dentro de él está surgiendo una raíz de amargura contra su padre, contra sus progenitores por el trato, y Satanás está poniendo ira en su vida y sus reacciones.
quizás no lo está expresando con un puño alzado, pero por dentro estás teniendo un hijo con enojo. Estás transmitiendo ese enojo. O sea, tú lo provocaste. Entonces, tiene que ver con, tengan cuidado porque están tratando con algo sensible, con algo que es modelable, con algo que es de trascendencia eterna. Es un vaso que está siendo formado. O sea, la disciplina tiene que ver con moldear, con dirigir, con entrenar, control del camino. O sea, dándole dirección. Y para controlar y guiarnos por el camino, debemos mostrar el camino. No solo decirle, ahí está, ese es el camino, anda a la iglesia. Sino ven tú y trae a tu hijo. Camina tú por el camino que Dios ha establecido y guía con tu ejemplo, tú caminando. O sea, ¿cómo estás viviendo, Padre, la vida? Simplemente gritas y le dices, acá en esta casa se hace como yo digo, o hagan lo que yo estoy haciendo porque en esta casa se hace de esta manera. Ahora, ese es el concepto de caminar, controlar, mostrar cuál es el camino, andar en el camino y decirle, mira, te estás equivocando, te estás desviando, ese no es el camino, que va a ir mal. No te lo digo porque soy pastor o predicador, te lo digo porque yo ya caminé. Muchas veces yo sé que ese camino no te lleva bien. Esas amistades no te están llevando por buen camino, dicen. Yo te conozco lo influenciable que sos en esta área. Vos sos muy sensible en esto. Y Satanás prepara un caminito para allá para desviártelo. Y tú tienes que estorbar. Y eso es lo que no pasaba con los hijos de Eli. No le estorbó, no le dijo, mira, muchachos, lo que están haciendo no. La gente se daba cuenta de que ellos estaban tomando un camino equivocado, una acción equivocada. Y él le dijo, bueno, ya es tan grande, ¿qué voy a hacer? No, le dijo, vos tenés que enrumbarlo, decirle, mira, por acá en el camino. Ahora, si te pasa por arriba tu hijo, bueno, ya es otra cosa. Ya la acción, pero de tu parte como padre, es moldear, dirigir, instruir, marcar la medida. Entonces tiene que ver con poner los preceptos, los mandatos de Dios que están en las Sagradas Escrituras, no son tuyos como padre. Tenés las Escrituras y decir, mira, esto es lo que hay que hacer. Si querés hacer los 10 mandamientos, es lo más sencillo que hay. Es lo básico. Y después poner el concepto de amonestación, amonestar, llamar la atención. Yo me acuerdo que en los colegios antes, no sé si se seguirán haciendo, yo en tantos años, que tenés una amonestación, era una llamada de atención, pero porque te habías hecho algo que no estaba dentro del reglamento del colegio. O sea, llegadas tarde, etcétera, etcétera, ya tres firmas que yo, que una amonestación, te llamaban la atención y después te llamaban a los padres. Yo no quería que llamaran a mis padres. Entonces, uno era llamado a la atención, tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la senda a seguir. O sea, están los parámetros determinados. ¿Y cuáles son los parámetros para el Hijo de Dios? Padre, es la palabra de Dios. No es lo que vos piensas, lo que tú estás diciendo. O sea, cuando más te aferres a la palabra de Dios, más y preceptos, instrucciones vas a tener. Entonces, Proverbios dice, capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis pensamientos guardares delante de ti, etcétera, etcétera. En el capítulo 2, el versículo 9, más adelante de Proverbios, estoy leyendo, hay varios versículos, dice, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Versículo 11 del capítulo 2 de Proverbios. Dice, entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 12, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Hijo mío, si recibes mis palabras. O sea,
padre, consejo, métanle palabra de Dios. Ellos te van a llevar a guiarles por buen camino. Y lo que estamos haciendo la función de padres, yo te recomiendo que molestes con la palabra de Dios. Colocar los principios de Dios en la práctica tiene que ver con acción de promesas a cumplirse en la vida. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre estará ahí. Cuán importante fue la palabra de Dios en mi vida desde la niñez, y me acuerdo el primer versículo que me escribió mi mamá en la Biblia, me regaló el Nuevo Testamento y me escribió Josué 1, 8 y 9. Digo, mamá, préstame tu Biblia porque en el Nuevo Testamento no hay Josué. Así que así era mi mamá, me regalaba un Nuevo Testamento y me ponía Josué 1, 8 y 9. Así que me lo tuve que aprender de memoria para poder saber que este fue el texto que me regaló mi mamá. Ya, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea que guardes la palabra de día y de noche, medites en ella, para que andes y guarde todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos, y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque son los principios de la palabra de Dios. Entonces, lo que tiene que ver con el hogar, sea lo que estuvo mencionando anteriormente, dice marido, esposo, esposa, padre, hijos y padres, si aplicamos los principios de la palabra de Dios, tu hogar va a ser un hogar bendecido, un hogar que realmente va a marcar la diferencia, porque Dios está obrando en el hogar. Así que la presencia del Señor en nuestro hogar. Segunda área de relación con el trabajo. Y yo me perdí, Lola, así que avísenme cuando se me pasó el tiempo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. El versículo 5 recién. Pero ahora ya vamos a acelerar, como Pablo acelera, yo también voy acelerando. Ya, él dedicó buen tempito a los primeros 4 versículos con el hogar y específicamente con los hijos. Ahora viene el área de trabajo, porque en realidad lo traspolamos a lo nuestro, porque él está hablando a los siervos y está hablando a los siervos esclavos que estaban siendo esclavos de Roma y en condiciones muy, muy difíciles. En algunos casos con amos muy ásperos, que maltrataban a sus esclavos, a su fuerza laboral. Y en ocasiones los azotaban hasta la muerte también. No tenían los derechos de los trabajadores del día de hoy. O el concepto de estar bajo esa autoridad impuesta. Entonces vemos que no es abolido el concepto de la esclavitud, no está haciendo un reclamo al sistema. Entonces no es que desde aquí, bueno, vamos a decir ahora van a ver los patrones, vamos a hablar desde el púlpito y vamos a hablar por los trabajadores. No, está hablando de la persona, la que está cumpliendo la función, siervos. Un hombre esclavo bajo el Imperio Romano. O sea, con amos crueles, con amos buenos, pero le está hablando a esa persona que estaba en esa situación. Dice, no voy a reclamar por la situación en la que estás. Han pasado los siglos y nosotros tenemos que entender el concepto de estamos en este mundo y Dios no nos ha sacado de este mundo. Y a veces hay trabajos que parecen trabajos de esclavos antiguos, ¿no? Y hay algunos que están esclavizados, hay algunos que no han podido venir este domingo acá porque lo tienen trabajando. Hay hermanas que les conocemos, ya tienen
y algunos se abusan y por poco dinero te tienen trabajando muchas horas. Entonces dice, bueno, no, yo no quiero ser esclavo de nadie. Bueno, mira, el Señor no vino a pelear con el sistema. Te está diciendo, mira, en la condición en la cual vos te encuentres, de pronto hay algún esclavo acá, de verdad. Dicen, bueno, hoy me pude salvar y vine a la iglesia un ratito. Dice, siervos, obedeced. Obedeced, la obligación de obedecer a los patrones. Obedecer al que tenés como autoridad, sea buena o sea mala. Dios no te sacó de esa situación. Dice, bueno, ¿dónde estás? Bueno, tienes que reflejar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque estoy hablando a siervos creyentes, a esclavos que son creyentes. Y amplía y dice con temor y temblor. Esos son términos que se usó en otros párrafos para la relación con el Señor, pero es dar la idea de respeto. O sea, es oposición de respetar al otro, al que está bajo autoridad. O sea, dice, bueno, o sea, si yo soy esclavo, pero vas a ver lo que te voy a hacer. Bueno, sabés qué esclavo tenés acá. Te voy a hacer la vida imposible, mirá. Te voy a meter huelga cada rato, toda la producción te la voy a estropear, vas a ver, hasta que se entere el patrón que fuiste vos y ahí se armó el lío. Entonces, pero ese concepto de respeto es la posición que debe estar enfrentando con el que está adelante, con seriedad, dice, con seriedad. Entonces, tomarte el puesto que vos tienes, mi estimado esclavo, mi estimada esclava, me tienen como esclava acá, me tienen como esclavo. Bueno, tomarte con seriedad lo que Dios te puso que hicieras. El versículo continúa diciendo, con sencillez, características, siervo obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón. La palabra sencillez habla de sencillo, sincero, ¿ya? Con nada oculto, sincera, o sea, el tema de las vasijas rotas que le ponía cera o una madera que le ponen la tapa con masilla, los que son carpinteros, y o sea, se ocultan las imperfecciones. Ahora, vos podés estar haciendo las cosas, pero de mala gana, no con sencillez de corazón, sin doblez, dice, sin buscarle la vuelta por atrás, dice, sí, te lo hago, pero no sabes lo que está comiendo, mi estimado amo. O sea, le escupe la comida. O sea, no que haya algo por detrás. O sea, con sinceridad, siendo sincero con lo que estás haciendo. Porque tiene que ver cómo a Cristo, tiene que ver cómo vos sirves a Cristo, porque la última parte dice, con sencillez en vuestros corazones, como a Cristo, como que le sirves a Cristo, no a la persona que tienes adelante terrenalmente. ¿Te das cuenta que esto te está traspolando o poniéndote en decir, mira, vos vivís terrenalmente, pero espiritualmente ya no sos de este mundo? Tú tienes un amo, un siervo, que es el Señor. Y lo que hagas, sea de palabra hecho, hacelo para Él, no para los hombres, que a veces son injustos delante de ti, te tratan injustamente. Ahora, no sirviendo al ojo, dice el versículo 6. O sea, él dice, el ojo del amo engorda el ganado. O sea, mientras está el patrón, todo bien.
O sea, lo hago para que él vea que yo hago un buen trabajo, pero cuando se va ya me desintereso. O sea, agradar al hombre. Y esto no debe ser así, le dice a los trabajadores creyentes. Dice, hacelo, lo que estás haciendo, no para quien realmente está recibiendo ese beneficio de tu trabajo, sino que para el Señor. Entonces, hagas lo que hagas, comida, esto, decir, mira, ¿sabes qué? Yo lo estoy haciendo como para Dios. Como si fuera para Cristo. Lo estás haciendo de corazón, voluntariamente, con amor, por lo que Cristo hizo por tu vida. Entonces, esto que estoy haciendo, que es un trabajo de hacer ladrillos, en realidad vos estás llevando el beneficio, pero yo lo estoy haciendo para el Señor. Mirá qué lindo el ladrillito me salió, Señor. Y es más, hablando con el Señor todo el tiempo y diciendo, mira, ahí vamos, Señor, vamos, estamos juntos, mirá que vamos con este trabajo. Trabajos terrenales, trabajos que realmente tienen que ver con nuestra situación terrenal. Pero como somos hijos espirituales y somos ciudadanos del cielo y amos todos de un mismo dueño que es el Señor, debemos trabajar con buena voluntad. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, muchas veces vos estás preparando la comida y estás viendo a los sátrapas que tenés sentados en la mesa. Para esto estoy haciendo la comida. Empecé a ver que todo lo que están ahí es como para el Señor. Si hoy está la comida rica, ya saben, no me agradezcan a mí, agradezcan al Señor. Y si haces algo en lo que haces, hazlo bien y que te pregunte tu dueño, tu amo, tu patrón, y dices, ¿por qué lo haces de esa manera? En realidad, yo todo lo que hago lo hago para el Señor. ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo un amo sobre todo, Dios, Él es quien guía mi vida, Él es el que está en mí. Vos vas a reflejar a Cristo. Tienes a Cristo trabajando acá, porque refleja la presencia de Dios en el trabajo, en la situación que te toca vivir, sabiendo que el bien que cada uno hiciere es recibido del Señor, sea siervo o sea libre. El trabajo no es sin estímulo, querido hermano. El que recibe los beneficios acá es el Señor. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La cosecha va a ser para tu vida. Y Dios no es deudor de nadie. Y Él sabe pagar a sus siervos. Y realmente el mejor pago que puedes tener es de parte del Señor. Y no hagas tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. ¿Y qué tiene que ver con eso, con tu vida? Bueno, es tu actitud, tu voluntad puesta en el servicio del Señor. Tiene que ver con un trato especial con lo que estás haciendo. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. La paga, Él paga bien. El Señor paga bien. Quizás tu amo no te está pagando bien. Quizás lo que estás recibiendo en tu servicio, lo que vos estás haciendo, no te está haciendo bien en el hogar. A veces no te agradecen como deberían agradecerte, tener un corazón agradecido. Por el pancito de la mañana. Salió caminando hasta allá con todo el esfuerzo y agarró la fundita de pan y llegó con la fundita de pan. No sabés cuánto le costó. Demos gracias al Señor porque tenés pan. Hay algunos que no tienen pan. Hay algunos que están metidos en trincheras, ya heridos, porque estamos viendo guerras y donde están en situaciones deplorables, que no saben si van a comer. Agradece por lo que vas a comer. Agradece por lo que está. Tener un corazón agradecido.
tenés que tener este concepto ante el Señor. Y el versículo 9 dice, a vosotros amo, es un solo versículo, toca ahí, haced con ellos, o sea, con estos mismos esclavos que son creyentes, dice con ellos, dice lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, también es creyente, está en los cielos, y el que Él no hace acepción de personas. Y Él no hace acepción de, o sea, no diferencia entre el patrón o el esclavo, y Él dice, mira, es Señor de los esclavos y es Señor tuyo. Entonces, tratalo realmente como iguales en el Señor. O sea que ese trato tiene que ser recíproco entre los creyentes. Ahora de pronto voy a decir, yo no tengo patrón creyente. Bueno, pero él, ¿sabe qué? Él va a tener que rendir cuenta delante, porque todos vamos a rendir cuenta ante el Señor por nuestras acciones. El trato. O sea, tratalo como patrón, como empleado, realmente con el temor de Dios, sabiendo de que Él está delante de la presencia de Dios. O sea, a veces dice, no, yo no contrato gente de la iglesia porque después nos andamos peleando, después nos tenemos que volver a ver en la iglesia. ¿Sabes qué? Si en el hogar la presencia de Dios cambia las cosas, en el trabajo la presencia de Dios cambia la cosa. Y si vos tenés patrones que no son creyentes, tu presencia en ese trabajo cambia las cosas. Y saben que a vos no te van a poder pedir las cosas que le piden a otros. Porque vos estás plantado con principios de no ofender a Dios ante todo. O sea, la idea es hacer lo que Dios pide que haga. No con amenazas. No le temas al hombre, témele a Dios. Vos tenés a Dios delante al que rendir cuenta. El hombre no puede hacer nada contra aquel hijo suyo. Así que amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo celestial, un amo sobre todo, al cual tenés que rendir cuenta. A los que tienen empleado, a los que no son creyentes en algún momento, ¿sabes qué? Vos tenías un testimonio en tu trabajo, era un empleado tuyo. ¿Lo viste ese peladito? Bueno, vos sabías que tenía algo diferente. Vos sos un testimonio viviente y el Señor va a decir, ahí estaba el testimonio y vos no lo viste. No lo quisiste ver. Cerraste voluntariamente tus ojos. O sea, somos un testimonio. En el tercero y último lugar, y para cerrar, Pablo pega un acelerón. Y acá dice, dice, esta vida cristiana no es un picnic. Es como si fuera una guerra. Y dice, acá hay un conflicto, está el diablo por medio. Esto sería bien si todos no tuvieran el obstáculo del diablo metiendo la cola, como dice aquí, metiendo la cola al diablo. Entonces viene con relación, el área de relación con el conflicto espiritual, con el diablo, que todos tenemos. Entonces el versículo dice, por lo demás, o sea, me acordé. Y aparte de todo esto, y ya estoy cerrando la carta, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. ¿Se acuerdan de capítulo 5? El poder del Espíritu Santo en mi vida, controlado por... Es el poder del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, terminando esta carta, dice, vamos a hablar del enemigo un ratito. Así que hablemos del enemigo un ratito. Y tiene que ver con las fuerzas, no son tuyas, querido hermano. Las fuerzas son del Señor, no son mis fuerzas. Y Pablo lo dice, yo me fortalezco en mis debilidades porque el que me fortalece es el Señor.
en el hogar, en las relaciones, en el trabajo, en lo que estás viviendo, no son tus fuerzas, son en el Señor. No son tus brazos humanos. No es lo que vos podés hacer, es el Señor. Y si el Señor está contigo, Él te va a dar la fuerza. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde te fortalece? En los brazos humanos. A veces saca fuerza de donde ay Señor, ayúdame, porque ya estoy que no doy más. Pero tiene que ver en lo espiritual, vos estás firme, manteniendo la firmeza. Y este es el concepto que él quiere plantear acá y trae un soldado romano, que lo tenía, como lo tenían ahí agarrado, lo tenía bien clarito. Y seguramente esta predicación se la voy a hacer con vos. La ilustración tiene que ver con vos, soldado romano, lo tenía atado ahí. ¿Sabés qué? Todo eso que tenés puesto, mirá, así es la vida del creyente, que se prepara para una batalla, tiene que vestirse, ya, tiene que fortalecerse, tener poder generado por la presencia de Dios en tu vida. Efesios capítulo 3, versículo 6, dice: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos en el poder del hombre interior. O sea, ahora que tienen celular le encuentran rápido. Y la hermana no le dije que tenía que buscar. Entonces, ahí ya en el capítulo 3 nos dice fortalecidos en el hombre interior. O sea, las fuerzas espirituales. Aunque este cuerpo se vaya desgastando y hay que llevarlo y hay que arrastrarlo a veces, el interior sigue con fuerza, sigue con dinamita. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, para salvación. Entonces, y tiene que ver con lo que vos has entendido. Tienes la presencia de Dios, tienes dinamita dentro para poder vivir una vida. Versículo 11: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora me acuerdo de las escuelas dominicales y a veces hasta un maestro que se disfrazó de soldado romano. Y había una chiquita que decía: sáquenlo, bájenlo, que no haga más ridículo. Nunca lo había visto el líder en pantaloneta, con chancleta, con un casco que se había hecho. Pero estos soldados, en ese tiempo la pelea era muy cuerpo a cuerpo, muy cerca uno con otro. Y se tenían que tapar. Ahora también, un montón de cosas que se ponen en la cabeza, los cascos, o sea, chalecos antibala, todo el pecho, hay un montón de cosas que van protegiendo, unas buenas botas, unos bolseos que los pies son muy delicados, o sea, se estropean rápidamente. Pero él usa el soldado romano que lo tenía ahí a la mano, dice: no dejes nada destapado, por empezar. Así como el soldado, no dejes nada destapado. Hay que cubrirse todo. Porque acá tenés que ver con la defensa y tiene que ver con el equipamiento. Y Dios no te deja sin equipamiento. Entonces, tenés que agarrar toda la armadura de Dios. Acá hay un soldado que siempre sale y habla de la armadura de Dios. Que en la escuelita dominical siempre lo desarmamos y los que tuvimos en escuelita dominical nos lo dieron de todas maneras. Nos hemos reído de nuestros maestros de escuela dominical, pero nos acordamos de la lección. Entonces el soldado necesita fuerza interior y armadura exterior. La armadura exterior es para protección, para protegernos. ¿Contra qué? ¿Contra qué nos tenemos que defender? Leemos ahí el versículo, contra las acechanzas. ¿De quién es el que acecha? El diablo. El diablo, esto es una batalla, es real, es una persona, es alguien real. Entonces, él tiene un plan metódico. Él sabe que está perdido, que en la cruz se perdió. Y sabe que vos tienes una posesión, pero no va a dejar de quiere amargarte la vida, quiere hacerte daño. Y especialmente a los hijos de Dios. Y Él quiere llevar a aquellos que pueda a su destino.
Pero los que ya no van a estar perdidos eternamente, lo va a tratar de dañar. Está acechando. Hay una lucha espiritual constante. No es que esto es, bueno, vino el diablo. No, todo el tiempo. Es más, todas las huestes de maldad están ahí alrededor. Ahora vamos a ver demonios por todos lados. Pero en realidad la pelea es espiritual, no se ven. Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Demonios, están organizados, tienen una organización, pues no pueden estar en todos lugares al mismo tiempo. Entonces están organizados, y no son pocos, son un montón. Entonces, la lucha es con el diablo, y siempre ha sido en contra del pueblo de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de aquel que quiere seguir a Dios, y él va a estar tirando sus dardos de fuego. Por eso hay que estar protegidos. No deja de atacar porque vos tienes ya la victoria. Si no quieren que vivas una vida de derrota. Hay creyentes que no pueden disfrutar de la vida porque Satanás le está tirando dardos y ellos no están protegidos. ¿Con qué? Por tanto, tomad la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Resistir, resistencia, es para resistir. Y habiendo estado, habiendo acabado todo, ¿cómo terminás? Firmes. El soldado termina firme, no derrotado, destrozado, con la armadura hecha pedazo, y vengo el domingo otra vez y ayúdenme porque me dio una paliza. Y la armadura, hermano, ¿qué armadura? La armadura de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Esto no es espiritual, en realidad es concreto. Toda la armadura de Dios, entonces, ¿cuál es? O sea, la que yo tengo que echar mano en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Hoy. Hoy es el día malo. O sea, el día en el cual la lucha contra Satanás se va a hacer patente en cualquier momento. Aún un mal pensamiento, ya eso no le agrada al Señor. Y a veces, de pronto usted está acá y Satanás dice, ay, ya es tarde, ya hay que irse, estás muerto de hambre, no comiste, no desayunaste. Es más, siempre se hace largo el mensaje, como que, o sea, ya basta. O terminé el trabajo y te dicen, ponete a trabajar acá. Pero estamos en la iglesia, no importa, vos podés acá. Había un arquitecto que decía, ¿sabés cuántos planos hice en la iglesia muchas veces? Hasta que me di cuenta que Satanás usaba eso. Yo pensaba que, el pastor pensaba que estaba tomando apunte de lo que decía la palabra, no era que estaba sacando cuentas y anotando cosas. Satanás es astuto, serpiente astuta, no ha dejado de ser astuto, pero sí siempre sigue haciendo las mismas cosas. Entonces, la persona de Dios, la palabra de Dios, es aquello que Satanás va a estar atacando. La persona de Dios en tu vida dice, como que Dios os ha dicho, como que está así. No, es así. Que sos creyente que tiene la victoria. ¿Qué victoria vas a tener? Ya sabes de qué país era ese, porque salió un tono medio raro. Chileno salió de ese. Versículo 13, por tanto, tomando la armadura, y la tenemos que tomar. Resistir en el sentido de mantenerse firme. En el versículo 11, versículo 13, versículo 14, nos está hablando de esta acción de resistencia. Todos estos versículos al que estamos hablando dice resistir, resistir. Así que tiene que ver con
resistencia o defensa, y defendiéndonos del ataque, de la posición en victoria que tienes. Tú tienes una posición en victoria. ¿Estás en victoria? Sí, tienes una posición, pero esto no significa que Satanás no va a atacarte. A veces somos cristianos cándidos, yo estoy en victoria, en victoria, en victoria. La primera que te tira, el que estaba en victoria acá el domingo, el lunes está llorando y zapateando por ahí o escondido porque le pegó un dardazo y se lo pegó en toda la cabeza, y una vergüenza. Y hay algunos que no quieren venir el domingo por la vergüenza que pasó en la semana, y dicen, no, Satanás dice, no, ¿cómo vas a ir así pecadorazo? A la iglesia te van a mirar, todos te van a mirar que vos sos un pecadorísimo. Y van a ver cuando entras, todos te van a ver y te van a mirar. Y vos decís, cierto, me miran todos, porque claro, siempre te miramos. Siempre te vemos, o sea, pero el que te está hablando, te dice, mira, acá vos perdiste, vos no tenés victoria, vos sos un derrotado. Y no es cierto, es mentira. Satanás es el padre de mentiras, no le creas. Por lo tanto, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, te pones el cinturón para que no se te caigan las cosas que te vas a ir poniendo, para que no te tropieces. Entonces, arrancaban por ahí, era lo que primero le ponían para sujetar la espada, para sujetar lo demás, y armaban todo. No voy a estar haciendo la escuela de clase dominical ahora. O sea, pero está pensado en el soldado romano. El cinto mantenía el vestimenta en el lugar que debe mantenerse. Ajustate el cinturón. Muchos dicen, a ver, ajustese el pantalón y vaya y haga. Es como decir, agarrate, vamos. Algunos dicen, bueno, se ajustó la pollera y salió. Es como que te amarras y saliste. Bueno, ajustate, agarrate, prepárate, porque no es un picnic, es una batalla, es una lucha. Lo que va manteniendo el vestuario en su lugar para que no tropieces. Entonces, él va hablando de todo lo que tiene que ver con la vida de la verdad. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Efesios capítulo 4, capítulo anterior, el versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en... Porque él dudaba, dice en Efesios, ¿realmente ustedes están en la verdad? Querido hermano, ¿usted está en la verdad? Si está en Cristo, está en la verdad. O sea, está del lado de la victoria, está en Cristo. O sea, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y la verdad. La mentira viene de parte de Satanás, siempre. Lo que te ofrece, Dios te ofrece vivir en verdad. Entonces, se comunica a través del Evangelio y se vive con la nueva naturaleza, con la presencia de Dios en tu vida. Entonces, la armadura viene de parte de Dios por gracia. Cada creyente tiene la armadura a su disposición. La coraza cubre los órganos vitales. La justicia que cubre la cabeza llevando el evangelio de la fe. ¿Sabes que muchas veces viene y dice, mira, tu fe es débil? Pero si es débil, pídele a Dios y Él te va a fortalecer. O sea, no creas eso. No es así. Fortalecete en la palabra de Dios. Cuando más vas a la Biblia, hacé como hacía el Señor cuando fue tentado en el desierto. La palabra de Dios dice, no lo dice vos, lo dice la palabra de Dios. Si Dios lo dice, créelo y afirmate en eso. Tené la esperanza en lo que la palabra de Dios dice, el escudo de la fe para los dardos, los pensamientos. Ahí viene el pensamiento. La palabra de Dios dice, soy su hijo, soy su hija. La palabra de Dios dice, no voy a mentir. Señor está presente, la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? Ponerlo en la cabeza, ¿con qué limpiará el joven de su camino? El joven y el viejo. Y si estás en el camino del Señor, cuando fueres viejo y aplicas estos principios, no te vas a apartar del camino del Señor. Porque estás aplicando estos principios y sirven. Y si sirve, lo vas a hacer. Entonces,
La firmeza absoluta de Dios. La palabra tiene que ver con apagar los dardos del maligno. Viene el dardo, la palabra de Dios dice. Ahí está. Y muchas veces, no sé dónde dice en la Biblia, pero la Biblia dice. Como dice la Biblia y a veces no lo dice, entonces aprende la Biblia, apegate a la Biblia. Y apropiate de esos versículos, de esas promesas. Es como una espada corta para pelear defendiéndote, que penetra hasta partir el alma, lo tuesta en la coyuntura hasta lo más profundo. Pero es una daga corta que penetraba las armaduras del enemigo por entre los lugares más pequeños. No era la gran espadota. Esa es la de Apocalipsis, la montaña y todo lo demás. Tiene que ver con la única que puede hacer el contraataque, es la palabra de Dios. De todas las armas de defensa y de contraataque. Porque con la palabra de Dios no hay nada. Y ahí nos está pidiendo que vos tengas en tu boca la Biblia, dice. La Biblia dice. Jesús lo hizo. La Biblia dice. Y él desde muy chiquito aprendió. A los 12 años empezó a leer y leyó. Y eso es una costumbre. Haz que tus hijos lean la Biblia. Tú lees la Biblia. Si sigue haciendo el devocional que estamos haciendo, en 5 años ha hecho un devocional en toda la Biblia. Así que sigan así. O sea, pero lean el versículo, entiendan lo que está pasando. Y ¿sabes qué? Versículo 18. Y ya, como Pablo también lo hace, llegando al final. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, orando persistentemente, constantemente, por todos los santos, por todos los puestos aparte. Apoyémonos en oración, oración total. Esa es la premisa final y los versículos que dice, ¿saben qué? Al fin y al cabo tenemos otra herramienta que no la está poniendo en la armadura, la está tirando al final. Y dice, ¿saben qué? Tenemos el medio de comunicación más directo y es a Dios. Y me he roto los dedos con los tornillos, me he pegado. Y qué fácil es pegarse en el dedo. Y hay herramientas muy prácticas pero muy peligrosas últimamente, ¿no? Estás cortando algo que te puede corta el hierro, corta todo y te puede cortar la mano, los pies. Y muchas veces está en posición media rara y Señor, ayúdame, porque no quiero. Y es una oración, estás hablando con el Señor, cuidado, protección, dirección. O sea, ¿cómo es tu tiempo de oración? O sea, es fresco, o sea, estás hablando constantemente con el Señor, ayúdame, ayúdame. Tengo que terminar el mensaje, tengo que terminar, vamos, ya se termina. O sea, o lo haces porque vos puedes, en tu fuerza puedes. ¿Sabes qué? Tienes que acudir a Él. Habla con el Señor. Oración total, todo tiempo. La vida cristiana no es un picnic, es una lucha. Y las herramientas están puestas. Sabemos que Cristo es el vencedor que ha vencido, pero sabemos que Satanás sigue atacando. Y que tienes todas las herramientas necesarias para defenderte y quedar firme, terminar firme. Estás firme si estás en el Señor, si estás orando, si estás leyendo tu palabra, si estás aplicando los principios. Debemos establecer principios bíblicos en nuestra vida, ya para poder vivir la plenitud del Espíritu Santo en las áreas del hogar, del trabajo y de la lucha espiritual, que es una lucha constante, diaria, todo el tiempo. Queridos hermanos, que podamos aplicar estos conceptos y estar atentos para glorificar a Dios en todo momento. Y que hables con el Señor y le digas sinceramente, Señor, necesito armarme con todo lo que tú tienes y aplicarlo a diferentes situaciones de vida. Quizás saliendo de este lugar
tengas que tomar el escudo, la espada. Y sobre todo anda hablando con el Señor. Toma la oración. Y dile, Señor, yo sé que esto no es un picnic, pero yo quiero ser un soldado tuyo. Una persona que está equipada, que no es cándido y que realmente está en este mundo dando la batalla que el Señor nos pide que demos. Y que demos testimonio en nuestro hogar, en el trabajo y en donde nos pongan. El Señor está al paso de una oración. Él no está lejos. Y si tú no tienes al Señor, yo te pido que reflexiones y que le digas, Señor, ven a mi vida, porque yo solo no puedo. Sin el Señor, sin Cristo, en Cristo sí puedes. Sin Cristo no vas a poder hacerlo. Que el Señor les bendiga y vamos a terminar con una palabrita de oración. Señor y Padre.